Muy buenas noches a todos mis hermanos, amigos, pastores, maestros, evangelistas, a todo aquel que me conoce. Bueno, los saludo con la dulce paz del Señor. Que el Señor los bendiga grandemente en esta noche, en esta tarde. Y bueno, empezamos nuevamente a ser vivos, ya que mucha gente ha pedido para volver a hacerlo. Así que para la gloria de Dios empezamos nuevamente. Así que quiero agradecer, saludar a mis hermanos, quien les saluda al pastor Jorge Alderete, del Centro Cristiano de Restauración Los Sin Muros y Sin Fronteras. Muy pronto vamos a poner el nombre de Centro Cristiano Internacional de Restauración, ya que mucha gente de otros países también nos ve, nos conoce. Tenemos muchos amigos de muchos lados que hemos aprendido en la escuela. Así cuando estuvimos en la escuela de guerra, así con la pastora Dina Santa María. Así que gracias al Señor, amén, hermana, que la paz del Señor, Dios la bendiga grandemente, paz del Señor. Y gracias al Señor que hemos conocido mucha gente también así. Y bueno, entonces mucha gente nos va a estar viendo también internacionalmente, para la gloria de Dios, vuelvo a decir. Así que saludo a todos mis hermanos, tanto tiempo que nos vemos, no nos vemos, algunos tal vez nos vemos seguido, hay otros que no, pero bueno, gracias al Señor, se los extraña, pero gracias al Señor que estamos aquí nuevamente parados, firmes en la brecha, ¿no es cierto? Para compartir una palabra, para compartir una reflexión nuevamente de parte de Dios. Siempre cuento, cuando doy una palabra, cuando cuento algo, cuando predico algo, siempre predicamos por testimonio, por lo que nos sucede, por las vivencias diarias que uno tiene, por lo que uno ve, cómo Dios se mueve así alrededor del andar, del caminar. Entonces Dios está hablando por medio aún dice que las piedras hablarán. Entonces Dios nos da una palabra a veces por medio de un hermano, por medio de un amigo, por medio de un desconocido. Siempre Dios nos da una palabra, ¿no es cierto? Quiero decir que a lo mejor la palabra de hoy va a ser un poquito fuerte tal vez, pero no quiero ofender a nadie, no quiero que nadie se ofenda, porque tampoco es nada personal con nadie, sino vamos a meternos de lleno, ¿no es cierto? Vemos que el pueblo de Dios está pasando por muchas situaciones difíciles. Amén. El pueblo de Dios está pasando por muchas situaciones difíciles y no vemos la respuesta de parte de Dios, y a veces nos preguntamos por qué Dios no está obrando en nuestras vidas, por qué vemos que pastores se apartan del camino del Señor, o vemos un ejemplo, vemos matrimonios que están allí, que están separados, vemos iglesias que se han cerrado, vemos hijos que están enfermos, vemos hijos que están en la droga, en la delincuencia, vemos muchas veces etcétera, etcétera, miles de cosas vemos muchas veces, y nos preguntamos, muchas veces le preguntamos a Dios el por qué, y mayormente se nos ha dicho de que bueno, Dios sabe, y Dios sabe, y Dios sabe. Yo creo que Dios sabe que no quiere la muerte del que muere, no quiere que nosotros pasemos por esas situaciones. Al contrario, Dios quiere que seamos ejemplo para muchos, que seamos ejemplo de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a seguir haciendo. Tenemos que ser ejemplo, amados. No tenemos que quedarnos así, diciendo, bueno, Dios, si Dios quiere que pasemos por estas cosas, Dios es una prueba. Y yo creo que Dios no quiere esas cosas, amados. Yo no creo que Dios quiere que usted esté enfermo. No creo que Dios quiere que usted tenga una pérdida. No creo que Dios quiere. Por supuesto que con el paso del tiempo todos vamos a partir. Pero creo que tenemos que trazar lo que Dios no ha trazado en la vida, ¿no es cierto? Así que lo que quiero decir con todo esto, amados, hermanos, amigos,
es que la iglesia del Señor en estos tiempos está pasando así, está muy diezmada, está muy apartada, está muy seca, está muy religiosa, está muy estructurada y resulta que las familias, gloria a Dios, podemos ir el domingo, alabamos, engrandecemos el nombre del Señor y nos vamos gozosos, pero resulta que en casa tenemos los mismos problemas, amados. Tenemos las mismas situaciones, tenemos las mismas luchas, las mismas pruebas, los mismos pecados, lo mismo que tenemos, o sea, y no salen, no hay una solución. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo? Si yo me congrego, hace poco, le pedí una respuesta a Dios casualmente, porque siempre hay una persona en un hogar que es una punta de lanza, por ejemplo, en X hogar, una punta de lanza orando siempre por su familia y por sus hijos, ¿no es cierto? De pronto nos encontramos con que parte la cabeza, pero también quedan los hijos están apartados del camino del Señor, y los hijos después parte el compañero, parte la compañera. Entonces preguntamos por qué, Señor, si hay una punta de lanza que está orando, así que está orando e intercediendo por la familia, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa eso? Si hay alguien que está orando por los hijos, y de pronto nos encontramos que viene el desastre en nuestra vida, nos encontramos que viene la tormenta, como quien dice. ¿Y por qué está sucediendo todo esto, amados amigos? Y yo le pregunté a Dios, entonces automáticamente Dios me había dado una respuesta del pobre y el rico, o sea, como diciendo, Señor, yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo hago todo esto, pero sin embargo Dios había tomado contentamiento del pobre, del Lázaro. ¿Por qué? Porque dice que fue el único que abrió su corazón. Ahora, el otro que estaba en la iglesia, el otro que se congregaba, el otro que estaba así, haciendo las cosas como Dios ordena, orar, ayunar, diezmar, congregarse, no fue oído por Dios. ¿Pero por qué no fue oído por Dios? Porque no había abierto su corazón, porque no había humillado su corazón, amado. El pobre dice que él le dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Él se humilló en el momento que estaba con Dios, se humilló. Sin embargo, el rico le dijo, Señor, yo hago todo esto, no te olvides que yo hago todo esto. Y así está la iglesia del Señor, creciéndose, que se congregan se congrega, que hace las cosas, y que Dios, gloria a Dios, y que Dios escucha las oraciones. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a eso. Y la iglesia del Señor está pasando por esas situaciones difíciles, amados. Pastores que han cerrado sus iglesias, que se han separado. ¿Y cuántos ejemplos puedo dar, amado? Es tremendo, gloria a Dios. Es tremendo lo que está pasando con el pueblo de Dios. Y no hay una solución. Claro que la hay, por supuesto. Pero nadie le está dando, o son pocos los que están dando la solución para que usted pueda vivir en paz, en bondad, en mansedumbre, para que sea bendecido, prosperado y en victoria, como muchos estamos viviendo en esa época. Por supuesto que tenemos procesos, por supuesto que tenemos que matar al viejo hombre, todos los días lo tenemos que matar, todos los días tenemos cosas en nuestras vidas, todos los días tenemos cosas que matarlo de continuo, amado. ¿Me entiendes? ¿Y cómo lo hace? Entrando en ayuno, en oración, entrando en tener un encuentro con el Señor. Porque podemos acostumbrarnos a ser bien ordenados en todas las cosas que se nos pide, pero no abrimos el corazón, no le decimos, Señor, verdaderamente, quiero que entres a mi vida, quiero conocerte. Porque muchos van por los panes y los peces, muchos van para que Dios sane su enfermedad, muchos van para que Dios sane sean bendecidos por su pobreza. Muchos van, gloria a Dios, ¿para qué? Para que tengan un trabajo, pero después se olvidan, amado de Dios. Y van cuando tienen tiempo, nada más, o se congregan, o buscan a Dios cuando tienen tiempo. Cuando viene la tribulación, otra vez de vuelta a la iglesia buscando de Dios. Pero nunca se lo busca de corazón. Nunca abren su corazón verdaderamente como Dios quiere que abran su corazón, como Dios quiere que lo conozcan. Gloria a Dios. Voy a dar un ejemplo, gloria a Dios,
y voy a leer la palabra que vamos a leer hoy, la voy a leer y la vamos a desmenuzar para que usted entienda de qué es lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Así en el libro de San Juan, capítulo 4 y el versículo 4. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Todos conocemos, o por lo menos los creyentes que se congregan, por lo menos el que conoce la palabra, el que lee, conoce lo que quiere decir Jesús y la mujer samaritana, el encuentro que tuvo con el Señor, etcétera, etcétera. Y bueno, muy linda palabra, todos sabemos. Pero vamos a meternos más de lleno. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué por Samaria? Podría haber pasado por otra región, podía pasar por Torcuato, podía haber pasado por San Fernando, por Tigre, no, era necesario pasar por Samaria. Entonces vamos a, lo que yo quiero hacer, vamos a leer un poquito de la historia de Samaria, pero no voy a hacer una historia, ni voy a hacer no voy a hacer, ¿cómo se llama? Un estudio bíblico, no, simplemente vamos a entender por qué Samaria. Por supuesto, cuando yo muchas veces he dado una prédica con respecto a Samaria y lo veíamos de un ángulo, hoy lo vamos a ver de otro ángulo. Samaria, donde estaba la mujer samaritana, dice que estaba en la ciudad de Sicar. Sicar estaba entre los montes, uno el monte Gerizim, el otro el monte Ebal, pero dice que estaba más del lado del monte Ebal de la maldición que del monte de la bendición, del monte Gerizim. Entonces, a veces sucede que estamos más cerca de la maldición que de la bendición. Eso lo he predicado en otras ocasiones. Pero vamos a abocarnos a Samaria en sí, no a donde estaba la mujer samaritana en este momento. Muchas veces dice que Dios había dejado en Deuteronomio, había dejado estatutos de lo que era la bendición y la maldición. Santo es tu nombre. Pero nos vamos a abocar a Samaria para que usted entienda el por qué Jesús quería pasar por Samaria. Dice allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, el título de Segunda de Reyes, capítulo 17, dice, caída de Samaria y cautiverio de Israel. Samaria había sido llevada en cautiverio por diversas situaciones. Pero podemos leer unos versículos para que usted entienda de lo que estamos hablando y para que entienda el porqué de Samaria. El porqué de Jesús, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Porque si bien lo que está en el Antiguo Testamento dice que era un ejemplo de lo que nos puede pasar en el Nuevo Testamento, estando Jesús hoy en día. Le era necesario pasar por Samaria, dice Jesús. Samaria dice que, así en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17 y el versículo 1, voy a leer otros versículos para que usted entienda, y vamos a meternos de lleno en la palabra para que usted entienda. Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Ahora escuche lo que es el versículo 2, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes que él. E hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice el versículo, por ejemplo, vamos a leer en el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Mire qué interesante. Son el pueblo de Dios, con todas las maravillas que había hecho Dios. Dice que temieron a dioses ajenos. Usted vaya hilvanando lo que vamos hablando. Y temieron a dioses ajenos. Cuando vieron las maravillas que Dios abrió el mar en dos para que crucen, el fuego de noche, la nube de día. Dios estaba así mostrando las maravillas. Y aún así dice que temían a otros dioses. Sigue diciendo allí en el versículo 9, capítulo 17 de Segunda de Reyes, dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera
en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Levantaron estatuas, hicieron imágenes, adoraron a otros dioses. Y así, amado, vamos a traer lo que estamos hablando ahora, en este momento. El pueblo de Dios en este momento está levantando ídolos en sus vidas. Por eso no vemos la bendición, por eso no vemos lo que Dios quiere para nosotros, porque estamos siendo rebeldes. Un pastor una vez me decía que yo siempre predicaba de los lugares altos. Y yo le dije, bueno, es lo que Dios me da. Siempre me gustaba mucho el capítulo 12 de Segunda de Reyes, donde habla que Dios restaura las grietas del templo, donde manda a reparar las grietas del templo. Pero dice que aún así el rey Joás dice que no había derribado los lugares altos. Y en los lugares altos es donde están los ídolos que uno adora. Ahora, ¿qué quiero decirle con todo esto? Se reían de que yo predicaba de los lugares altos. Claro, amados, los lugares altos es lo que está muchas veces que no podemos nosotros o nos acostumbramos a vivir con esos lugares altos. Sigue diciendo allí, dice, y quemaron así incienso en el 11 en todos los lugares altos y a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. ¿Qué son esas cosas malas, amados? ¿Qué son esas cosas malas que muchas veces provocamos a ira? La iglesia del Señor, el pueblo del Señor en estos tiempos, está teniendo cosas en sus corazones que no pueden sacar o que no se lo han dicho todavía. Pero mire que le voy a decir algo más importante, porque podemos leer todo lo que es el capítulo 17, pero en el 24, versículo 24 dice, Asiria puebla de nuevo a Samaria. El enemigo dice, después que fue llevado cautivo por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, dice que después lo puebla de nuevo a Samaria, manda a gente a que pueblen, a que lo habiten, pero dice que hubo una mezcla entre judíos y los asirios, y bueno, y ese es el gran problema que hubo hoy en día entre judíos y samaritanos. No se querían porque dice que los samaritanos estaban contaminados con extranjeros, esa es la palabra, ¿no es cierto? Pero lo más importante que a mí me llamó mucho la atención, que lo hemos charlado con un pastor amigo, dice el versículo 40 del capítulo 17, escucha esto que es importante, dice, pero ellos no escucharon, dice, antes hicieron según su costumbre, así temieron a Jehová aquella gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Así hacen hasta hoy. ¿Hasta hoy qué hacen? Temen al Señor, pero sirven a sus ídolos. Hasta hoy. El pueblo del Señor está haciendo eso hasta hoy. Temen al Señor, creen en el Señor, pero también sirven a sus ídolos. Y por causa de servir a sus ídolos, pasa lo que están pasando hoy en día. Por tantas tribulaciones, por tantas situaciones difíciles. Y usted me dirá, ¿pero qué ídolos? Si yo creo en Dios. Ah, usted cree en Dios. Pero se va a la curandera que lo cure porque tiene tal o cual enfermedad. Y usted cree en Dios. Y usted cree que Dios le agrada que usted se vaya a una curandera y no le dice a Dios que sane su enfermedad, o no pone su fe, o no cree. Y usted cree en Dios, pero tiene su ídolo. Muchos creen en Dios también, pero tienen sus ídolos, por ejemplo, el celular, donde cuando se pone a escudriñar cosas que no tiene que escudriñar, y una cosa lo lleva a la otra, y así está esclavo de ese ídolo que es el celular. Gloria a Dios. Cuando, por ejemplo, muchas veces tenemos idolatría de nuestros hijos, porque los amamos, claro, yo lo amo como padre, amo a mis hijos, pero no hay que idolatrarlos, hay que educarlos y amarlos, pero no idolatrarlos. Mucha gente idolatra a su hijo y por causa, a veces, yo he conocido gente que por causa de la idolatría de su hijo ha sido destruido su hogar y su ministerio, amado. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Dice que temieron a sus dioses, los samaritanos,
pero dice que aún adoraban a sus ídolos. Y nosotros, el pueblo de Dios en estos tiempos, adora a sus ídolos. Creen en Dios a su manera. Creen por ejemplo, en dioses ajenos. Muchas veces algunos tienen el adulterio como idolatría. Y dicen, yo creo en Dios. Otros hacen yoga, otros creen en Dios, pero también creen en la Virgen y los santos y de todos los santos. No, amado, Dios no comparte su gloria con otro ídolo. Tenemos que ser claros en esto. Tenemos que ser claros. Dios no comparte su gloria con ídolos. Dios es celoso, por si usted no lo sabe. Pero Dios es amor. Dios es amor, claro que es amor. Pero no comparte su gloria con nadie. Y usted lo comparte teniendo ídolos en su casa, en su vida, en su corazón. Gloria a Dios. Y le voy a decir un ejemplo. La mujer samaritana dice que fue necesario pasar por Samaria. Tuvieron un encuentro, una charla con la mujer samaritana, pero dice que Dios le revela lo que había dentro de su corazón. Y le dice el versículo, el capítulo 4 y el versículo 17, el Señor le dice, perdón, del 15. El versículo 16 dice, Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. O sea que esta mujer, ella adoraba a Dios, pero ha tenido 5 familias. Usted imagínese, no hablemos de mujer, hablemos de hombre también, porque hay hombres que se han casado 5 o 6 veces, gloria a Dios, y creyendo que Dios está en el asunto. Podemos pasar por 4 o 5 matrimonios y después nos enojamos cuando le decimos que Dios no es de su agrado lo que hace. Y no estoy poniendo en tela de juicio a nadie. Yo quiero solamente dar un ejemplo de lo que la palabra está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios está en estos tiempos rompiendo nuestro corazón y nuestras mentes nuevamente. ¿Para qué? Para que seamos un vaso de honra, amados. La mujer samaritana tuvo 5 maridos. ¿Usted se imagina una persona 5 veces casada con distintas clases de hijos? Pero para ella estaba bien, estaba acostumbrada a estar bien. Y muchas veces el enemigo nos tiene acostumbrados. Sí, yo no voy a la iglesia, yo no me congrego porque estoy bien. Yo creo en Dios a mi manera y a mí nadie me dice nada. Gloria a Dios. Pero quiero decirle que Dios no está en el asunto. Porque no es lo que dice la palabra, no es lo que Dios quiere. Gente que está y no se enoje porque no tengo nada con nadie. Gente que está, gloria a Dios, en los mesiánicos. Que estudian la cabala y todas esas cosas. No es de Dios eso. Y que me venga quien diga. Y yo le puedo refutar con palabras. Y lo que es. Porque nos han enseñado, amado, que tenemos que pelearnos con los filisteos, con los saduceos, con los hebeos, con los eteos y con los cuantos. Claro que sí, tenemos que batalla con eso. Pero no nos han enseñado qué espíritu están adentro de todo eso. Entonces la iglesia del Señor está viviendo de derrota en derrota porque no se ha enseñado, amado. ¿Por qué usted está pasando eso? ¿Por qué usted tiene un hijo que está en la droga y no sale? Claro, pero yo creo en Dios, claro, a mí me decís lo que está escrito en la palabra. Sí, claro, gloria a Dios. Los católicos tienen una Biblia que tienen como 20 libros y no queremos tocarla porque si no, no es nuestra. No, amado, hay libros así que a lo mejor no son inspirados por el Espíritu Santo, pero es historia, amado. Y si usted no escudriña, si usted no busca, si usted no abre su corazón y su mente para saber que realmente hay historia, ¿para qué? Para que le abra la mentalidad. ¿Cómo va a salir de esa situación? ¿Cómo va a pensar que Dios va a obrar? Si estamos siendo de continuamente, ayúdame, salvame, perdoname. No, Dios no quiere ya eso, amado. Estamos en unos tiempos difíciles donde Dios Él mismo está trabajando con nosotros. Hace poco vino un hermano que me viajó conmigo en el colectivo, que nos quebrantamos los dos, lloramos, le digo, hacemos una oración, porque veía que Dios estaba allí en el asunto. ¿Y usted qué cree? ¿Que yo, porque soy pastor, yo no necesito una oración? Claro que sí.
me hizo una oración y me dijo, pastor, me dice, Jorge, no sabés las cosas que Dios ha obrado en mi vida en este poco tiempo. Habló por medio de profetas, habló a su vida por medio de sueños y chocaba con la religiosidad que le habían enseñado, amado. Chocaba con él porque un hombre que había entendido que tenía que andar con la vida bajo el brazo y con la corbata puesta, chocaba con eso y le decía, no, pero esto no es de Dios. Confrontaba con el pastor, pero a la vez Dios también lo buscaba a Dios hasta que Dios le dio una palabra. Y la voy a contar como testimonio porque está bueno contarlo, para la edificación de muchos que están pasando por esa misma situación. Dice que chocaba la religiosidad que había sido enseñado contra lo nuevo que estaba viendo. Entonces necesitaba que Dios le dé una salida, hasta que le da un sueño a Dios. Y le dice Dios en el sueño, dice que está en una iglesia, todo de traje y corbata, pero el predicador fue de camisa y pantalón, no llevó su corbata ni la dio bajo el brazo. Cuenta este hermano que en el sueño dice que se endemonia el que está dirigiendo, el que está llevando la palabra. Entonces vienen otros hermanos y los quieren liberar y no lo podían liberar y lo llamaban a este que había quedado sentado en el fondo. Y dice que el que estaba sentado al fondo dice, no me dejaron ir al púlpito. Y así pasaron todos hasta que no quedaba nadie y no lo podían liberar el que estaba así adelante. Hasta que pudo levantarse ese que era un don nadie con una camisa sin corbata, fue, dice, y liberó al que estaba así en el púlpito. Amados, quiero decirle que Dios está usando sus herramientas para traer nuevamente a la gente apartada, al redil, esos varones que han estado así quietos por mucho tiempo. Dios los está sorprendiendo. Me dijo, no sabés, Jorge, dice. Y mientras hablaba, nos quebrantábamos, llorábamos, y nos decía todas las cosas, gloria a Dios, que Dios estaba haciendo en su vida, en su casa, en su corazón, cómo Dios estaba usando su ministerio aún en sueños, porque Dios lo hablaba en sueños para ir afirmando su ministerio y a la vez para ir avanzando. Y gloria a Dios por eso, amado. Porque Dios hoy en día está en el asunto. Ya no hay un pastor que está en el asunto. Dios está en el asunto hoy en día. De esos que están apartados, los que están quedados, de los que están con ídolos en su corazón, amado. Dios está en el asunto. Dice que la mujer samaritana tuvo 5 maridos y ninguno dijo que era su marido. Ella fue sincera en ese momento. Y le voy a leer algo que recién acabo de leer. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, el título dice Amonestaciones contra la idolatría. Y escuche esto que es importante, porque va a edificar su vida, su mente, su corazón, su familia, su ministerio. Dice, amonestaciones contra la idolatría, dice el capítulo 10 de Primera de Corintios, dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, todos han experimentado cosas lindas y experiencias de parte de Dios. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sigue diciendo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice, sigue diciendo, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, escuche que esto es importante, que fue lo que me llevó a leer esto. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, gloria a Dios, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. Estas cosas fueron escritas para nosotros, amados. Entonces, ¿cómo no entender lo que Dios está queriendo hoy en día?
¿Cómo no comprender? A veces estamos, gloria a Dios. Hoy hablaba con un pastor amigo, pero también lo hablé también con un también lo hablé con un hijo espiritual. Me dice, pastor, ¿por qué usted no habla de la iglesia, qué sé yo? Y realmente he estado trabajando mucho con el tema de las cosas de Dios. Estuve trabajando mucho en la escuela con la pastora Dina Santamaría. Y después estuve un tiempo abriendo un poco más mi mente con pastores realmente que nos rompen la cabeza como nos han enseñado, como Dios, lo que está queriendo Dios en estos tiempos. Y choca muchas veces con lo que nos han enseñado. Claro que sí que va a chocar. Pero por eso tenemos que pedir la guía de Dios, para que Dios nos guíe, como lo hizo con este hermano, que guíe como ejemplo de testimonio, como lo hizo con él. Yo lo que quiero decirle, amado, es esto. Realmente Dios es tremendo lo que nos abre la mente el Señor. Yo quiero decirle esto nada más. No me voy a extender mucho porque la palabra era para compartir de que era necesario que Dios pase por Samaria, era necesario que Dios pase por su vida en este día, para que no siga viviendo así, amado, para que no siga viviendo seco, sino que sea lleno del Espíritu Santo, amado. Le explico por qué. Las 10 vírgenes prudentes, 5 prudentes y 5 insensatas. La insensata dice que tenía un poco aceite. Y así está la iglesia hoy en día, acostumbrándose con ese poco aceite y decir, no, yo tengo para mí nomás, no tengo para compartir. Ahora, cuando viene el esposo, las que están llenas de aceite son las que se van con el esposo. Las otras que apagaron sus lámparas por ser mezquinas muchas veces, por ser mezquinas de tener solamente para ellas, se quedaron. Y cuando el esposo vino, dice, uy, ¿dónde está? Nos quedamos. Así es lo que va a suceder, amado. Es necesario llenar nuestras lámparas. Es necesario llenar nuestros corazones de vino nuevo y entender, gloria a Dios, y comprender que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Pero hoy no hay tiempo para tibios. No estamos en tiempo de tibio. Sí estamos en tiempo donde, gloria a Dios, Dios está llevando hoy en día a lo que es Hechos de los Apóstoles. Hablábamos con un pastor y amigo y también lo compartí con otros hermanos. Estamos en estos tiempos de Hechos de los Apóstoles, donde se hacían las reuniones en las casas y muchas veces nosotros queremos ir y encontrar a Dios. No, allá sabes que estamos y gloria a Dios, está bueno los templos, porque sí que está bueno. Pero a veces vamos por las apariencias, nada más, para ver quién tiene el mejor traje, la mejor corbata. Y todas nuestras ovejas están cautivas, así con sus mentes y sus corazones. Dios está trabajando hoy en día en los hogares, así para que la familia se fortalezca y busque de Dios. Claro que sí, de ahí arrancando nuevamente. Dios está trabajando en nuestros hogares hoy en día, porque en el testimonio del hermano que me dijo también estaba diciendo, me decía, bendiciones, Pastor Luis, me decía el hermano me decía, pero vos sabés que, dice, una hermana se había ido a la campaña. Estoy hablando de estos pocos tiempos, hermano, estoy hablando de hace un año, 20 años, hace poco estoy hablando. Fue a la campaña, dice, sí, qué gloria a Dios, y por allá vino un profeta, dice, la oró, dice, el pastor, y se paró. Y hacía mucho tiempo, dice, que estaba postrada, dice. Entonces yo, mientras él hablaba, amado, yo me quebrantaba, porque también Dios me estaba dando un ejemplo a mí, me estaba exhortando con lo que estaba diciendo, porque yo también he estado ocioso y me hago cargo y responsable, amado. ¿Me entiende? Se ha perdido eso de ir a visitar al enfermo. Cuando, no, sí, vamos a orar por el enfermo y bueno, si Dios quiere, después vemos. No, ¿sabe qué me dijo? El hermano me dice, vos sabés que después la hermana desapareció como 2 semanas, dice que no veía, dice, como 3, dice, y estaban preocupados y la puse en oración. Porque era una hermana en oración. La puse en oración, dice, y Dios que dice que le reveló, dice que Dios le reveló así nuevamente, dice que vaya a la casa de la hermana. Y él estaba esperando una señal de Dios para que le dé la señal, para poder ir a la casa de la hermana.
Y vino un hermano allí y dice, bueno, ¿cuándo vamos a visitar la hermana allá? Allá afuera. La hermana, amado, después de haber sido sanada nuevamente, una creyente de muchos años, escuche lo que estoy diciendo, creyente de muchos años, la hermana se paró cuando estuvo esa campaña. Apenas, dice, lo fueron de visita y estaba allí, y ¿sabe lo que le dijo la hermana? Que ella estaba esperando que alguien vaya a visitarlo, amado. Que alguien vaya a visitarla. ¿Para qué? Para fortalecerse, porque el enemigo trabajó nuevamente, le dijo, vas a volver a caminar, no, si vos estás postrada. Entonces allí donde ella luchaba con sus propios ídolos de incredulidad, y nuevamente se paró y hoy está congregándose y tremenda sierva de Dios, de la época nuestra cuando hemos conocido al Señor. Eso es lo que está haciendo Dios en estos tiempos, trayendo nuevamente, gloria a Dios, así ha hecho los apóstoles donde la sombra de Pedro sanaba, donde se llevaban prendas para orar y era sanada por medio de la oración de esa prenda de esa persona. Así está obrando Dios en estos tiempos. La sencillez del Señor Jesús en estos tiempos, y a veces lo hacemos tan pomposo, gloria a Dios, que ni siquiera nos podemos arrimar, ni al cielo, ni al ministro, ni al apóstol, así de renombre. Gloria a Dios, amado. La palabra y el mensaje de esta noche es esto. Dice que Dios, le dijo a sus discípulos, dice, que era necesario pasar por Samaria. Y hoy, en esta noche, el mensaje es este, amado. Dios quiere pasar por tu vida nuevamente. Por tu vida, porque quiere romper esas estructuras, quiere romper... Porque ¿cómo puede ser que ibas de derrota en derrota toda una vida, amado? No me vengas a decir, no, pero Dios quiso esto. No, Dios no quiere eso. Y podemos hablar y podemos tirarnos la Biblia de punta a punta. Dios no quiere eso. Que vamos a pasar por un proceso, hemos pasado todo por un proceso. Yo he pasado proceso de cárceles, proceso de me sacaron de un riñón, proceso de estar estancado, proceso de tantas cosas. Sí, gloria a Dios. Pero tengo mi familia íntegra. Mi esposa, 78 años que estamos casados. Es necesario, amado. Hoy dice el Señor, está diciendo que es necesario pasar por tu vida nuevamente. Para que saques esas cosas y confíes en Él. Para que empecemos a confiar nuevamente en el Señor. Y no en nuestra propia prudencia, no en nosotros mismos. Y para cerrar este mensaje, para cerrar esto que estamos analizando, para cerrar, gloria a Dios, porque usted me puede decir, vamos a cerrar con el broche de oro. Gloria a Dios. Dice que allí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 4, dice la palabra del Señor, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido, si no hubieras cambiado de mentalidad, amado. Tenemos que cambiar la mentalidad de una vez por todas. Tenemos que romper estructuras, amado. ¿Sabe cómo las rompe usted? Yo no se la voy a romper. Ore y pregúntele a Dios y Dios le va a dar la respuesta, amado. Porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Santo es tu nombre. Tenemos que volver al primer amor. Y volver al primer amor es volver allí a Hechos de los Apóstoles, donde realmente así nos gozábamos cuando se visitaban hogares. Y me vino a la reflexión cuántos hogares hemos ido a visitar en mi primer amor. Y cuántos hermanos han estado apartados también que hemos ido a visitar. ¿Por qué? Porque no teníamos las herramientas, no nos han enseñado las herramientas para que ese que aceptó al Señor, sepa lo que tiene que hacer para no apartarse, amado. Y hoy es el tiempo de dar esas herramientas, de saber contra qué es lo que está peleando. Vuelvo a decir, no contra los filisteos, sino con el espíritu de los filisteos, amado. Con ese espíritu. Y tenemos que saber, amado, qué es lo que hay en nuestra casa, por qué muchas veces pasamos por pobreza, por qué nuestro hogar está tan oscuro. ¿Y por qué no tenemos... ¿Qué pasó? Porque hay algo que está frenando todo eso. Entonces,
Un pueblo necesita conocimiento de las cosas de Dios, conocimiento del mundo espiritual, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, gobernadores, huestes de maldad. Entonces, si Dios es espíritu, porque aquí en el libro de allí de donde estamos hablando que le era necesario pasar por Samaria, termina diciéndole a la mujer samaritana que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, ¿por qué, gloria a Dios, no hacemos la guerra espiritual verdaderamente para no pasar por esta situación? ¿Qué vamos a esperar toda una vida? A que se nos mueran todos los familiares, que se nos fueran todos los hermanos, y Dios quiso. Y así lo quiso Dios. No, amado, no. Necesitamos romper estructuras. Por eso Dios en esta noche quiere pasar por tu casa. Y le era necesario pasar por Samaria, dice. Hoy quiere pasar por tu hogar. Para que rompas esas cosas que tiene allí, para que rompas esos ídolos, para que salgas de la pornografía, de la masturbación, del adulterio. Porque muchos, y lo digo con conocimiento de causa, cuando estaban en la escuela, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, entraban en la escuela porque no sabían cómo salir de esa situación, aún ministrando, amado, aún ministrando. Y nadie habla de estas cosas, y hay que hablarlas. Y hay que decir, ¿dónde realmente tenés tu ídolo? ¿Dónde está tu corazón? Porque muchas veces, gloria a Dios, decía, yo creo en Dios, pero me gusta ir a la milonga, así a la música. Sí, no se puede servir a dos señores, amado. O amarás a uno y aborrecerás a otro. Es necesario, iglesia del Señor, que entremos en el nuevo tiempo. Sigue diciendo así en lo que es la mujer samaritana, dice que Dios mismo dice, ya los campos están blancos, o sea, ya los corazones están preparados para que usted hable, pero con el vino nuevo, amado. Ya los corazones están preparados para esperar la manifestación de los hijos de Dios, no la manifestación de estructuras religiosas, sino la manifestación de los hijos de Dios. Fíjese usted, tiene ejemplos, amados, siempre caminando por el mismo círculo, dando vueltas como el pueblo de Israel allí, en el desierto, 40 años dando vueltas. ¿Pero por qué? Por la obstinación, por la terquedad, por no querer creer, no querer conocer, amado. Gloria a Dios. No me voy a extender más, iglesia. No me voy a extender más. Dios quiere entrar en esta noche en tu hogar. Es necesario, dice. Comparte el video, comparta así, ya va a estar siendo, lo vamos a pasar hoy o mañana ya por YouTube. Compártalo, pero no se trata acá de ser famoso, sino se trata de que llegue esto a los corazones, amado. Esa es la palabra. Sino que se trata de que llegue a las casas, a los corazones. Gente que tiene, amado, que tiene hijos con dones y talento y se creen que sus hijos están locos y no quieren hablar porque tienen miedo. Y nadie le ha enseñado, porque la vieja escuela dice, no te metas con el diablo. No se olvide que usted es un hijo. El diablo es un ángel, amado. Y como hijos somos herederos y coherederos de todo lo que nos dejó el Señor Jesús. Así que, iglesia, no me voy a extender más. Quiero darle gracias. Nuevamente vamos a estar haciendo vivos nuevamente los sábados con un poquito más de alimento de guerra espiritual para que usted vaya entendiendo cómo se maneja Dios en lo que es guerra, despactándonos de los días. Sabemos que los días están consagrados a distintas clases de potestades, de demonios, cómo empieza el horario de los días y cuántas cosas que no nos han enseñado y que a veces pecamos por ignorancia. Así que, amados, iglesia del Señor, vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por haber dado esta palabra, que tu palabra dice que era necesario pasar por Samaria, Señor, y hoy Dios está pasando nuevamente así por las casas de mis hermanos, por la casa de aquel que está necesitando una palabra, así, por aquel que está necesitando que Dios pase por su vida, así, para poder sanar su corazón, su vida. Si hay una enfermedad, que el Señor allí esté obrando. Si hay así un pecado, que el Señor esté así sacando y rompiendo en este día. En este día, Padre Santo, Señor, vengo orando por cada uno de ellos que está viendo este video también.
así sacando, Señor, rompiendo, Señor, esas actas, esos decretos y esos títulos que haya en contra de siervos, de ministros, de hermanos, de hijos, rompiendo esas actas, esos decretos, Señor, y volviéndonos al diseño original, Señor, allí donde tú nos has enseñado que tenemos que sojuzgar la tierra, Señor, que tenemos que fructificar. Ese es el diseño que nos has enseñado, Señor, desde el principio. Te doy gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Declaro libertad, Señor, así para aquel que está cautivo, libertad. Para aquel que está atado se rompen las cadenas, Señor. Para aquel que está, Señor, allí con tribulación, Señor, declaro que tú estás allí en el asunto, Señor, tocando sus vidas, sus mentes, sus corazones. Que usted volverá nuevamente, Señor, al corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor, porque tu palabra lo dice así, Señor, que despertará los dones y los talentos, Señor, allí. Todo lo que está apagado nuevamente vuelve a encenderlo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor, que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti, Señor. Y ahora hacemos una oración, así para aquel que está apartado, que no conoce el camino del Señor. Hacemos una oración para que usted lo repita y después congréguese en la primera iglesia evangélica que encuentre. Así, siempre alineada con las cosas del Señor. Diga, repita esta oración. Padre, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Perdona todos mis pecados, lo que he hecho voluntario o involuntariamente. Anótame en el libro de la vida, Señor. Y mi casa y yo te serviremos, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo. Iglesia, doy gracias al Señor, que el Señor lo bendiga. Realmente me pone muy contento nuevamente haber hecho un vivo así y sé que nos vamos a estar viendo más seguido. Así que la paz del Señor y que el Señor me lo bendiga grandemente. Un saludo para todos mis hermanos, para todos los que van a estar viendo después, porque sé que mucha gente lo ve después de los videos. A veces no es la cantidad, sino la calidad. Que el Señor me los bendiga grandemente, amado. Quien nos saluda al pastor Jorge Alderete, de Centro Cristiano de Restauración, Los Sin Muros y Sin Fronteras.